Muy buenas. Hoy vamos a hablar acerca de la teoría de resolución de conflictos y vamos a hacer un pequeño abordaje al tema de la teoría de los juegos desde dos juegos clásicos que son El dilema del prisionero y La guerra de los sexos. Estamos en el curso de ética y bioética de la tecnología en regencia en farmacia del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. Mi nombre es Carlos Martínez Chamorro. Bueno, como objetivos primordiales de esta pequeña clase, quiero que entiendan ustedes primero qué es un conflicto. Primero hay que entender que un conflicto, qué es y por qué razones se producen. Entonces, ese es el primer objetivo. Otro objetivo que quiero que ustedes también tengan hoy es que conozcan la teoría de los juegos cooperativos y no cooperativos. Vamos a ver los juegos no cooperativos, desde el dilema de los juegos y la guerra de los sexos, y cómo se pueden aplicar a la resolución de conflictos. También vamos a desarrollar algunas destrezas en la resolución de estos conflictos. Entonces quiero que ustedes vean un pequeño video y van a ver ustedes una situación conflictiva, ¿no? Bueno, este pequeño videito, ahí yo les coloco el link si lo quieren ver con más detalle y compartirlo. Es una muestra de cómo se puede mediar en una situación conflictiva. Ahí se chocaron dos egos muy grandes y llegaron dos individuos con una personalidad mucho más tranquila, tratando de solucionar el conflicto y lo hicieron de una manera adecuada. Bueno, hay que entender que nosotros como humanos somos animales sociales. Nosotros solos no valemos nada. Necesitamos vivir en comunidades y hay que entender de que ese primer núcleo de unión que nosotros tenemos es la familia propia. Hay que entender que estas familias, no hablamos solamente de la familia de sangre, no solamente de la familia genética como tal, sino las personas que están unidos a nosotros. Decimos acá que muchas de ese tipo de relaciones pueden crear algún tipo de conflicto, ¿no? No importando de pronto cómo nos relacionemos, siempre van a haber conflictos. Por ejemplo, el niño que no le hace caso a la mamá porque
pues por alguna cosa, caprichoso o alguna cosa, o que no se ponen de acuerdo en qué almorzar, por ejemplo, o a dónde van a ir el fin de semana. Bueno, cosas de esas ya son conflictos. Yo creo que todos en la vida hemos tenido muchos conflictos y que de una u otra forma los hemos solucionado de muchas formas. Hay que entender que los conflictos son inevitables. Mire, yo acá coloqué una imagen que descargué del periódico El Colombiano de hace algunos años, mostrando cómo era la situación de orden público hace ya varios años. Entonces mire que ese conflicto se acabó. Bueno, pues disminuyó casi en un 90%, ¿no? Y gracias a que se lograron sentar a negociar, ¿cierto? Entonces esas negociaciones son importantes. Estos conflictos como tal son inherentes en cualquier tipo de relación, así sean los más amigos, los más humanos, los más queridos, siempre va a haber algún tipo de conflicto. Se debe entender de que esto debe tratarse como un continuo ajuste a la realidad de las personas. Entonces, aquí es donde nosotros a veces nos explicamos cómo de una u otra forma esa realidad interna y externa nosotros a veces no la manifestamos. Hay personas que son muy calladas y que prefieren asumir sus conflictos de forma callada, ¿cierto? Quietos, ellos allá como una tortuguita que se meten en su caparazón cuando tienen algún conflicto, pero otros al contrario lo manifiestan de manera muy espontánea y expresa, ¿no? También hay que entender que los conflictos pueden ajustarse a una realidad individual, o sea, cada quien tiene sus propios conflictos, sus propios problemas, y yo creo que nadie sabe con qué se toma al otro, ¿cierto? Y también a veces hay conflictos en grupo. Esta situación de pandemia actual, yo creo que nos ha puesto a pensar mucho en esto. Mire, ahorita inclusive en las casas ya hay problemas de conflictos en las familias porque de pronto los niños mantienen muy pegados al internet, viendo cosas que no deberían ver. Los papás a veces se desesperan porque no están acostumbrados a tenerlos todo el tiempo en casa. Entonces, pues eso también puede crear conflictos, ¿no? Y individualmente también. A veces se desesperan porque quieren salir y quieren hacer cosas que antes podían hacer, pero no se puede, ¿no? Un conflicto es una situación en la que dos o más personas siguen objetivos, intereses, valores o propósitos diferentes. Aquí es donde nosotros hablamos de que las perspectivas, opiniones son contradictorias y no pueden ser reconciliadas. O sea que hay un desajuste en la realidad en donde cada quien tiene su punto de vista y de una u otra forma pues tenemos que ayudar a entenderlo mejor. Entonces, las razones por las que sucede un conflicto son muchas. Yo acá coloco bastantes. Yo creo que cada una de estas, cada uno de ustedes puede hablar acerca de ellas. Podemos hablar inclusive de la falta de comunicación, que es como la más común, la postura diferente, imponer criterios sobre los demás, bueno, etcétera. Hay una cantidad de cosas que pueden servir acá. Y esos conflictos pueden ser de dos tipos. Uno, de forma constructiva, un conflicto constructivo puede ayudar a la resolución de los problemas, conducir a la comunicación, una comunicación más abierta y asertiva, ayuda a liberar emociones, el estrés, la ansiedad. Yo creo que eso a veces es importante de vez en cuando estallar, pero pasito, ¿no? Antes de que se acumule la presión en la olla de presión, nuestra cabecita es como una olla de presión. Si dejamos que se acumule la presión, en algún momento estalla. Entonces hay que pensar en eso también y obviamente si estalla, pues tratar de que no suceda fuerte, ¿no? Los conflictos constructivos también ayudan a que la gente colabore entre sí. Por ejemplo, si todos colaboramos ahorita con el cuento de la pandemia, yo creo que no van a haber tanto problema más adelante. O sea, no van a haber tantos enfermos. Mira lo que pasó en Brasil, lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en España, lo que pasó en el Ecuador, lo que está pasando en Estados Unidos. La gente no colaboró. Ellos decían, no, a mí no me pasa esto. Y miren, son los países que más muertos tienen. Involucrando a la gente en la solución de asuntos importantes. Aquí es donde nosotros debemos entender de que no vivimos solos. Entonces aquí es necesario también colaborarnos en ese sentido. Y ayudar también a desarrollar nuevas formas de socialización. Yo creo que ahorita, otra vez volviendo con el ejemplo de la pandemia que estamos pasando ahorita, yo creo que nos hemos dado cuenta de que hemos encontrado otras formas de solucionar conflictos sin encontrarnos con las personas, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante socialmente que está sucediendo ahorita. Pero también pueden suceder conflictos destructivos
que aumentan y agudizan las diferencias. Por ejemplo, lo que hizo en algún momento el gobierno desconociendo el conflicto armado, por ejemplo, ¿cierto? Eso no favoreció a nadie. Conduce a comportamientos irresponsables y dañinos, insultos, malos nombres, se pelea. Lo que está pasando con los malos ciudadanos que amenazan a otros por su profesión, caso de los médicos o algunos de ustedes que trabajan en hospitales o en clínicas, de pronto en algún momento pueden sentirse discriminados por los demás. Y eso reduce la cooperación. O sea, yo creo que ustedes, los del sector salud, nosotros los del sector salud, yo creo que conocemos más que nadie cómo es que deben ser las medidas de bioseguridad para evitar una contaminación por una pandemia de este, ¿no? Bueno, también es importante que en la aparición de los conflictos hablemos de una mediación. Esta mediación tiene que hacerse por varias formas, ¿no? Estamos hablando que hay una mediación que es integral y colaborativa, ¿cierto? Esa integración colaborativa busca que ambos ganen, o sea, ambas partes, ambos actores del conflicto ganen. Y eso es importante porque de una u otra forma ambos van a salir con un valor más grande con el que empezaron, ¿cierto? Aquí si todos ganamos, yo coloco otra vez el ejemplo de la pandemia, me perdonan que sea como tan reiterativo con el ejemplo, y si todos colaboramos, vamos a tener muchos más beneficios. Si todos colaboramos con no salir a la calle a exponernos, colaboramos con las medidas de bioseguridad, colaborando con las autoridades, proteger a las personas que queremos, lavándonos nuestras manos, bueno, una cantidad de cosas, vamos a ganar todos. Pero si alguno no colabora, empezamos a perder, ¿cierto? Entonces aquí la preocupación es obtener buenos resultados. Siempre hay que empezar ganando. Ahorita estamos en una catástrofe sanitaria, yo diría de esa forma, porque la ocupación de hospitales se va a quedar corta, ¿cierto? Y va a haber un momento en que la gente se va a empezar a morir mucho. Entonces pensemos que esto no es un juego. Acá es donde nosotros hablamos de que la estrategia que nosotros tenemos es cooperar, compartir información. Las personas que de pronto no han entendido que la cooperación es importante, dicen, no, que cooperen los demás, yo tengo que trabajar. Bueno, pues sí, tenemos que trabajar todos. Y yo sé que esto nos cogió a muchos con la guardia baja, ¿cierto? Pero hay que entender de que esto no se soluciona ahorita pronto, esto por lo menos un año. Entonces, acostumbrémonos a vivir aislados y busquemos qué otras cosas hacer porque esto se demora un poquito. La mediación competitiva, que es la no colaborativa, ahí es donde uno gana, el otro pierde, ¿cierto? Entonces aquí es donde el interés de una persona se opone al interés de otros. Estamos hablando, por ejemplo, un partido de fútbol donde uno gana y el otro pierde, ¿cierto? O un juego de tirar la moneda, cara o sello. Entonces aquí es importante que una parte gane más que el otro. Entonces aquí es donde nosotros podemos empezar a mirar que las estrategias que se están haciendo para jugar ese juego o para hacer este tipo de colaboración consiste en manipular, presionar, esconder información. Yo creo que eso es lo que está haciendo en algunos momentos el gobierno nacional, tratando de sacar pecho y bajar los indicadores, ¿no? Cuando llegan estas situaciones, la teoría de los juegos nos ayuda mucho. Entonces hoy vamos a hablarles un poquito acerca de dos situaciones, dos juegos muy interesantes, que es el dilema del prisionero y la guerra de sexo. Lo vamos a ver al final de esta charla. Los enfoques de conflicto básicamente son dos, de crecimiento o de decadencia. Entonces, cuando hablo de esos dos momentos, hablamos de que cada uno tiene una cantidad de valores o antivalores que fomentar. Por ejemplo, en el crecimiento estamos hablando de crear oportunidades, aprender, fortalecernos, transformarnos, regenerarnos. Mire lo que estamos haciendo este año. Este año nos va a tocar hacer todo eso. Tenemos que ver oportunidades, tenemos que aprender a hacer cosas que antes no hacíamos. Por ejemplo, para comunicarnos con los demás, los que no son muy ávidos con las redes sociales, nos tocó aprender las redes sociales. Aprender a hablar por teléfono, aprender a una cantidad de cosas, incluso aprender hasta escuchar radio, sí, porque la gente está muy pendiente del Facebook y del WhatsApp y del Instagram y otras cosas, pero estamos dejando de hacer cosas importantes como la lectura, como escuchar radio, eso ya no se está haciendo. Bueno, gracias a muchas cosas hemos tratado de cultivar esas buenas costumbres. Cuando hablamos de la decadencia es lo contrario, ¿no?
Los conflictos, cuando no se manejan de esta forma, podemos hablar de que puede haber destrucción, frustración, guerra, dolor, pérdida. Bueno, ya creo que ustedes saben las consecuencias de esto. ¿Cómo detectar esos conflictos? Los conflictos son parte de nuestra vida cotidiana. Los conflictos son también una forma en la cual nosotros tenemos que convivir con ellos y hay que aprender a reconocerlos para poder evitarlos y manejarlos, ¿no? Entonces acá lo primero que tenemos que hacer para detectar un conflicto son unas claves que les voy a suministrar. Entonces, por ejemplo, la primera de ellas es ser visionario. Mire, yo a mis estudiantes siempre les digo, cuando hablan de ser visionario, estoy hablándoles, por ejemplo, cuando uno va a una fiesta, ¿no? Uno va a una fiesta y ve a la muchacha que a uno le gusta. Entonces uno va y la mira, dice, uy, ¿quién será esa muchacha? ¿Qué hará? ¿Cuándo llegó? ¿Con quién vino? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Etcétera. Ya se hace unas preguntas que le ayudan a uno como a proyectarse, o sea, hay que mirar. Dice, uy, no, chévere la muchacha. Entonces uno dice, bueno, listo, tráela. Entonces, ya cuando pasamos a la siguiente etapa, que es proporcionar retroalimentación, uno ya se atreve a sacarla a bailar. Entonces, ya cuando están bailando, le dice uno, pues ya comienza a mirar qué información le puede sacar a la muchacha. Uno le pregunta, ¿estudias o trabajas? O le pregunta, bueno, ¿a usted qué le gusta? ¿Qué le gusta hacer? Bueno, ya trata como de sacar información, que es importante para esto, porque eso nos ayuda a entender la postura de la otra persona, a entender una postura muy pragmática, muy basada en la realidad. Entonces, obviamente la otra persona pues también tiene que también nos ayude con ese tipo de información, ¿no? Entonces, también esa información primaria es importante, pero también es importante obtener una retroalimentación de esto. Entonces uno como ya sabe con quién vino la muchacha a la fiesta, ¿cierto? Entonces uno le pregunta al amigo, oiga, ¿esta vieja qué hace? ¿Qué? ¿Tiene novio? ¿Qué? ¿Con quién sale? ¿Qué le gusta hacer? ¿Sí? Entonces uno ya comienza a preguntarle, está como bonita, ¿no? Mire, entonces ya se está haciendo como una retroalimentación. Entonces acá cuando ya revisamos el nivel de rendimiento, ya la invita uno a salir. Dice, oiga, Sardina, ¿será que nos tomamos un cafecito ahorita tal día? Y el otro le dice, uy, sí. Entonces ya luego en esa charla, en esa conversación cuando salen, ya comienza uno a darse cuenta si de verdad ha correspondido o no. Entonces, básicamente esos 4 niveles de cómo detectar un conflicto, porque una relación de pareja también es un conflicto que puede llevarse muy positivamente, ¿no? Que estamos encontrando 2 personas que piensan diferente. Igual que mamera uno encontrarse con una persona que piense y actúe igual a uno, ¿no? Qué maluco andar con la fotocopia, ¿no? Entonces siempre es bueno hablar de los complementarios. Alguna vez, hablando con unas mujeres que son feministas a ultranza, yo les decía que cómo es ese cuento de la igualdad entre hombres y mujeres. No, no, qué pereza. Y obviamente me pelaron los ojos y me hicieron una cara que no, ¿sí? Entonces yo le dije, no, es que es muy feo uno andar con la fotocopia al lado. Más bien busquemos a alguien que nos complemente, ¿cierto? Porque si yo tengo ciertas falencias, pues obviamente yo busco a alguien que me ayude a complementar eso para poderla convertir en una fortaleza. Por ejemplo, si yo soy flojo, yo qué voy a encontrar con una persona igual de floja a mí. También alguien que me ayude como a salir del hueco de la flojera, ¿no? Y si de pronto soy bastante callado, pues busquemos a alguien que hable mucho para poder escuchar. Uno cuando es callado, buena escucha, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, miremos que estos conflictos a veces se solucionan de una forma interesante simplemente callando y escuchando. Bueno, en los bloqueos en la resolución de los conflictos son muchos. Yo acá les propongo varios, donde de una u otra forma yo creo que ya los vimos, ¿cierto? Mire, esto también me hace acordar de una frase que me decía un gran amigo que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta, con unos indígenas de allá, los arhuacos, Coguilbe y Concovis. Y me decía que un mamá es un chamán de alto rango, es como un sabio de esas comunidades, ¿cierto? Es como un abuelo. Nosotros le decimos abuelos en otras comunidades, pero en realidad es como un sabio, ¿cierto? Este señor le decía, mi hijo, eh, ahorita lo que nos está pasando es porque la madre nos está regañando, o sea, la madre tierra nos está regañando. ¿Y qué hace uno cuando la madre lo regaña a uno? Se queda uno callado y se pone a pensar en lo que hizo.
Entonces, para los indígenas arhuacos y cogis, los de la Sierra Nevada, eso es lo que está pasando. La madre nos está regañando y tenemos que quedarnos calladitos, agachando la cabeza y pensando lo que hicimos. Entonces, esa es la forma de ellos solucionar los conflictos. Por ejemplo, esto, pensando, ¿cierto? Entonces, ellos tienen una filosofía de vida muy interesante, muy bonita, ¿no? Entonces, eso también hay que pensar. Que muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo hoy en día tienen una cantidad de bloqueos, ¿cierto? Por ejemplo, lo que pasó ahorita cuando empezó la pandemia hasta acá en Colombia, la epidemia, porque ya pandemia a nivel global, el gobierno no quiso cerrar el Dorado, ¿cierto? Y por eso fue que entraron tantos casos acá a Colombia. No quisieron cerrar el Dorado, entonces dijeron, no, pero es que hay que ayudar a los empresarios y entonces para que puedan sacar sus cosas. ¿Y quién pensó en la pobre gente? O sea, ustedes saben que esta enfermedad la trajeron los ricos cuando vinieron de Europa. O sea, yo no conozco un pobre que haya ido ahorita en estos días a Europa a entretenerse y regresado durante la pandemia, ¿no? Son gente con dinero. Entonces, bueno, ya son apreciaciones personales. Definitivamente eh, son muchos los bloqueos en la resolución de los conflictos. A veces la dificultad para aceptar una postura, ¿cierto? O sesgar esa visión, como el ejemplo que yo les coloco en la imagen que ustedes están viendo, donde una realidad es vista de una forma muy diferente. Miremos medios como RCN o Caracol, eso pasa con ellos. Entonces, hay que pensar también en otras cosas, ¿no? Hay que ser un poquito más humilde y mirar que las cosas no son siempre como uno las ve, sino como deben ser. Hay que ser muy objetivo. ¿Qué errores existen para manejar un conflicto? Entonces, yo acá les coloco varios. Uno de ellos es que podemos ser demasiado directos o reservados. A veces ser muy franco es un problema, pero también ser muy callado. Otro conflicto consiste también en asignar culpas, ¿cierto? Buscar culpables es lo peor, ¿cierto? Porque cuando uno le echa la culpa a otro es porque uno no sabe cómo dominar la situación. Entonces más bien busquemos las soluciones a las cosas. O cuando se ataca a la persona o al problema, decir, no, es que la culpa es del presidente de la república. No, el pobre tipo no tiene ni idea dónde está parado, que le vamos a echar la culpa a él. Entonces sí, porque es una situación de gobierno. O sea, él no está gobernando solo. Él tiene un equipo que le ayuda, ¿cierto? Entonces, pero pues desafortunadamente las políticas y la ideología del partido de gobierno no es la mejor. Bueno, me perdonan, pero es mi postura. Bueno, el sarcasmo también, a veces decir, uy, no, sí, cómo no, ya, eso también tampoco ayuda mucho. El victimizarse también, como hacen algunas personas para causar como compasión y ahí, ay, pobrecito, venga, ayudémosle cuando en realidad no necesita. El de ser explosivos, ¿no? Yo creo que más de uno de nosotros, los que somos muy calmados, los que somos muy callados, cuando se nos salta la piedra, mejor dicho, estallamos y a veces somos un poquito fuertes en las cosas, entonces hay que aprender a manejar eso. Yo he aprendido con los años. Yo antes era un tote completo, ya ahorita soy mucho más tolerante, ya ahorita ya no me sacan la piedra tan fácil porque yo trato de manejar esto. O sea, yo trato de liberar esa presión a medida que va llegando, por eso trato de ser muy diplomático en las cosas y eso es una forma también de manejar un conflicto. La otra es manejar un conflicto emocional, de forma emocional, o sea, las emociones a veces son buenas, bueno, siempre son buenas, pero cuando uno le mete emociones a un conflicto, puede llegarse a volverse muy pasionales, pueden volverse muy viscerales las cosas. Entonces, pues también es bueno, pero cuando se llega a un extremo, puede llegar incluso a poner en peligro la vida de una persona, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado. Acuérdese que hay un delito, o sea, un agravante del delito cuando se hace con intenso ira y intenso dolor, por ejemplo. ¿Cierto? Por ejemplo, coloco el ejemplo de cuando, por ejemplo, veo que me están colocando los cuernos, ¿cierto? Y yo en medio de mi rabia cojo un revólver y mato a la otra persona o a los dos, ¿cierto? Estoy lleno de rabia y eso también es un agravante de un delito, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo dice así? Porque el juez dice, no, es que usted manejó ese conflicto de manera emocional y mire lo que pasó, ¿cierto? Entonces hay que tratar de esto. También otra cosa importante es luchar por mantener un punto de vista que solamente usted tiene.
O sea, pues hombre, hay que ser muy tolerante en muchas cosas. Como les digo, yo no estoy de acuerdo con el gobierno actual, pero es el que tenemos. Hombre, más de 10 millones de personas lo escogieron a este señor. Pues hombre, dejémoslo que gobierne. Y más bien si no estamos de acuerdo, pues hombre, pues ya hacemos parte de una gran oposición que tiene él. Pero lo que nos tocó, lo que tenemos, entonces pues yo creo que más bien ayudemos a los gobiernos locales, sí, nuestra junta de acción comunal, nuestra alcaldía, sí, pues para de pronto ayudar a salirnos un poquito de este hueco, ¿no? Pues desafortunadamente estamos en un país en que estamos acostumbrados al desgobierno. Miren nomás lo que está pasando con el caso de corrupción acá en Ibagué. Bueno, no hablemos de eso porque bueno, las causas de los conflictos también, como les digo, pueden ser varios, ¿cierto? Diferencias individuales y comportamientos, metas de los bueno, las diferencias individuales y comportamientos. Esto también tiene mucho que ver con las posturas. Mire, mucho de lo que yo digo a veces causa escozor en algunas personas. Porque yo soy una persona que a veces digo las cosas sin filtro, ustedes se han dado cuenta. Y eso, esas diferencias ideológicas ha causado que algunas personas no estén conformes con algunas cosas que yo digo. Pero entonces yo advierto, yo digo, venga, es que es mi postura, no tengo por qué influenciarlo usted. Si a usted no le gusta, pues hombre, no lo invito a que piense como yo. Pero uno al ser una figura pública, al ser profesor, o sea, uno como profesor es figura pública, pues obviamente mucha gente está pendiente de las cosas que uno diga, ¿no? Pero entonces, como repito y reitero, es mi postura y mi posición, yo no espero hacer apología de lo que yo pienso a nadie. Entonces eso, bueno, otra cosa es las metas y los recursos limitados. Miren que muchas veces eso también se ve supeditado a problemas de acaparamiento, problemas de corrupción. Muchas veces las personas dicen, no, pero es que yo no alcancé a la ayuda, al subsidio. Mire, ahorita la Universidad del Tolima, por ejemplo, está dándose una pela económica tenaz porque está colaborándole a muchos estudiantes de la universidad que no tienen acceso a redes o a equipos de cómputo para trabajar ahorita en la cuarentena. Entonces, una millonada se gastó en equipos y en planes de datos y bueno, y en otras cosas que también se le ayudan a las personas que tienen estas limitaciones. De igual forma, a los profesores también se nos está pagando un poquitico más para poder mejorar la cuestión de la implementación de los cursos virtuales, ¿no? Entonces eso también es una ayuda. Aquí la universidad está haciendo un trabajo interesantísimo. Inclusive, yo no sé si ustedes sabían que la plataforma Tu Aula dejaron la plataforma normal, la que todos conocen, para los de distancia solamente. Para presencial dejaron un Moodle diferente, con otro servidor diferente, para no saturarlo. Imagínense más de los casi 20.000 estudiantes que tienen la Universidad del Tolima metidos en la misma plataforma. No, ¿cierto? La de presencial es un poquito menos sólida, la de ustedes es mucho más fuerte, ¿cierto? Entonces hay que pensar en eso también. Hay que mirar también que las personas están pensando que tenemos una obligatoriedad de hacer las cosas. Hay que pensar que muchas veces nosotros no sabemos diferenciar los roles y los métodos de trabajo. Por ejemplo, en una empresa, bueno, eso es una concepción muy capitalista, ¿no? Pero en una empresa ustedes saben de que todas las personas tienen una labor diferente, por ejemplo, que manufactura los botones, por ejemplo, de una camisa. Está luego el que fabrica las mangas de la camisa, luego está el que los pega, el que los organiza, y está el que los mete en un gancho y los mete al mostrador. Cada persona tiene su función dentro de la empresa. Es como una cuestión, como el sistema respiratorio, como el sistema digestivo, como, bueno, una cantidad de órganos que tenemos. Cada órgano tiene su función y depende de los demás para poder trabajar bien. Por ejemplo, si yo tengo el hígado trabajando bien al peluche, pero por el aparato digestivo comienzo a meterle porquerías, ¿cierto? Me empiezo a emborrachar, a meterle grasas picantes, una cantidad de cosas. Pues obviamente va a llegar un momento en que el hígado se va a saturar y no va a trabajar más, ¿cierto? Entonces, eso es, por ejemplo, es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo. Otro causa de conflicto. Estamos hablando también de las dificultades que se tienen para transmitir un mensaje, ¿no? A veces las personas no saben explicarse o no saben hablar, no saben decir las cosas. Entonces yo les coloco un ejemplo que pues es tonto, yo sé, y de pronto algunas personas me van a decir, pero no, pero sí. Por ejemplo, hay algunas personas, sobre todo algunas mujeres, que creen que uno debe entender todo lo que dicen ellas,
O sea, no, nosotros los hombres somos muy básicos. Nosotros no tenemos la intuición que tienen ustedes. Ustedes simplemente con una mirada, ya entre ustedes se miran, entre dos mujeres se miran y ya saben, ¿cierto? Pero uno de hombre necesita que le expliquen. O sea, uno de hombre no es tan... Bueno, tenemos otro tipo de aptitudes, pero esa no la tenemos, ¿cierto? Entonces por eso estaba hablando ahorita de la complementariedad, ¿no? Entonces, pues, mujeres, por favor, entiéndanos a nosotros. Nosotros somos muy básicos. Somos muchos. Por ejemplo, los que no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo no puedo caminar y mascar chicle porque me muerdo la lengua. Bueno, es un ejemplo tonto. Pero bueno, entonces, cuando se transmite un mensaje, toca hacerlo de manera asertiva y clara, buscando siempre como que el mensaje se transmita de manera correcta, pues para que sea una cosa que sirva, que funcione, que sea viable, que sea interesante, útil, sobre todo. Entonces, hay unas estrategias que nosotros estamos usando para manejar un conflicto, mejor dicho. Para manejar un conflicto, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la técnica de la evitación. Yo acá les comento varias y luego vamos a ver un videito donde lo explican de otra forma más interesante. Entonces, la primera, la evitación se trata de evitar el conflicto, simplemente tratando como de que no me pasa nada, yo voy a tratar, bueno, etcétera. Yo me quedo calladito y no le digo nada, ¿cierto? Entonces reprimo esas cosas y ustedes saben lo malo que es esto, ¿no? Entonces saben que cuando uno comienza a reprimir, va a llegar un momento en el cual vamos a estallar. Entonces eso sucede. La otra es la famosa dilación. Démonos un tiempito, por ejemplo, hablando de relaciones de pareja. Son las usadas para enfriar una situación. Cuando la situación es tan caliente, ¿cierto? A veces se discute y se llegan a malos entendidos, ¿cierto? Y a veces es mejor como dejar que se enfríen las cosas y se solucionen después, pero a veces se deja pasar y pasar y pasar y la situación se enfrió y se acumuló y luego se volvió un problema. Ese es, como yo les decía al principio, esta es la situación del démonos un tiempo. Uno ya sabe que termina eso, ¿cierto? La confrontación. La confrontación es otra táctica que se usa, que tiene dos elementos. La confrontación implica el enfrentamiento de los temas conflictivos y puede ser dividida en dos partes. Una que es la competencia, donde la confrontación hace que se trate de satisfacer las necesidades propias sin importar las de otra persona. O sea, ya acá yo compito con otra persona, acá yo confronto, pero expongo mis puntos y mire, yo hago esto, y gané. ¿Cierto? Es como las personas que a veces no piensan en el otro, sino que, no, yo soy el que tengo la razón y yo soy el que tan. Entonces, esa es la competencia. Entonces, y el compromiso es donde refleja una necesidad de hallar una solución parcialmente que satisfaga a los demás, pero el resultado que tiene esto tiene que ser mutuamente deseable, pero se tiene que perder algo, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy peleando con mi hermana, por ejemplo, porque vamos a, no sé, eh, perdón, discúlpeme, ya. Bueno, decía, un ejemplo que yo les colocaba ahorita, era que yo, por ejemplo, estaba peleando con mi hermana, ¿cierto? Entonces, para tener algo que nosotros queremos en la casa, yo quisiera, por ejemplo, tumbar una pared de la casa para ampliar la sala, ¿cierto? Ella me dice, no, es que yo quiero acá en este cuartico montar el estudio. Entonces, pero es que no hay espacio. Entonces acá uno comienza a negociar. Y venga, entonces si yo, más bien, no tumbamos toda la pared y le quitamos esta parte de la pared para que usted tenga también. O sea, yo perdí mi parte del conflicto porque me tocó ceder algo, me tocó perder algo. Y ella pues perdió su privacidad en el estudio que ella quería armar. Sí, o sea, es como buscar también de que ambos pierdan para que pues no se llegue a un conflicto más grande. Entonces, pues eso tampoco es deseable. Acá la situación ideal es la negociación. Entonces, acá el énfasis que tiene la negociación es ganar, que ambos ganen. O sea, que ambos, cuando terminemos el conflicto, tengamos una posibilidad de que ambos ganemos. Entonces, aquí buscamos satisfacer las necesidades de todas las personas involucradas en el conflicto.
Entonces, en el caso del que yo les coloco ahorita con mi hermana, por ejemplo, yo le digo, no, manita, pues si quiere hagamos una cosa, como yo voy a organizar acá la sala más grande, acá va a quedar un espacio para usted solita donde usted puede encerrar y colocar su estudio ahí. Y déjeme, yo amplío este espacio para mí, por ejemplo, ¿cierto? Ahí yo gané porque tengo un espacio más grande donde yo quiero hacer mis cosas y ella tiene también su sitio para trabajo, ¿cierto? Entonces acá ambos ganaron. Esto es lo mejor donde pueden tener las consecuencias más positivas a estos problemas como tal. Bueno, entonces yo les decía, los estilos de manejo de los conflictos son varios, entonces acá yo les coloco el evasivo, bueno, ya les he hablado de otros, pero este tipo también es el en que se trata del tipo evasivo, donde se ignora la forma del conflicto en lugar de resolverlo, el otro en que se cede, donde se trata de resolver un conflicto cediendo, donde estar en positivo, que es el de competir, ¿cierto? A veces tratando de esto de una manera agresiva, el negociador que trata de transar, ¿cierto? Y el último, que es el estilo colaborativo, donde se negocia. Entonces aquí también ese último negociador es el que se fundamenta en una comunicación abierta y sincera, ¿cierto? Una comunicación donde todos podamos actuar muy bien. Entonces les cuento, venga, les muestro este video donde les voy a mostrar un trabajo muy interesante que ahí lo explican este cuento de la negociación de otra forma muy chévere. Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre diferentes estilos de negociación que te pueden venir bien para resolver conflictos. En otros vídeos ya hemos hablado sobre qué era la resolución de conflictos, diferentes modelos para abordarla. Ahora vamos a seguir trabajando en este concepto a través de una serie de situaciones que pueden ser conflictivas. Te pedimos que entiendas la palabra conflicto en un sentido amplio. Un conflicto no tiene por qué ser solo una discusión airada con un compañero, o la negociación no tiene por qué ser aquí una charla muy formal entre dos altos ejecutivos para negociar el último contrato que van a llevar a cabo. No, situaciones conflictivas se dan en nuestro día a día. Por ejemplo, en un entorno académico, profesional, la distribución del trabajo con tus compañeros no da eso lugar, no da pie a conflictos, o el cumplimiento de plazos. Eso da lugar, es fuente de conflictos. Además, si eres profesor, los asuntos organizativos de tu asignatura pueden causar un conflicto tanto a tus estudiantes como a otros compañeros del departamento, o el cómo evalúas y calificas a tus alumnos, aquí puede haber otro conflicto. Y ya en un contexto más general, más personal, pues la elección de un producto, de un servicio. Si vas a comprar una casa, un coche de segunda mano, pues elegir eso pues, puede dar lugar a una discusión, a un conflicto que resolver, en el que aunar diferentes puntos de vista. También la elección de un plan de ocio, saber dónde vamos de vacaciones, si subimos al norte para Asturias, bajamos al sur para Huelva. Elegir un plan de ocio también puede dar lugar a conflictos. Y así, infinidad de situaciones. Te pedimos que asumas los conflictos como en un sentido amplio, como algo que está en nuestro día a día, es natural, incluso puede ser favorable, positivo. Y teniendo esto claro, vamos a ejemplificar un conflicto que seguro que todos alguna vez hemos pasado. Estamos en la puerta de un cine. Y ahora ya sabéis hoy día con estos multicines, pues claro, hay 8 o 9 salas, ponen muchas películas. Y vais 5 amigos. Ponerse de acuerdo para ver qué película vais a entrar, pues eso puede dar lugar a un conflicto. ¿Sí? Imagínate que van a ir 5 amigos, ¿vale? Te pido que tengas estos 5 amigos en mente porque ahora te vamos a explicar una serie de estilos de resolución de conflictos que vamos a ejemplificar a través de esa situación del cine, ¿vale? Estos estilos de resolución de conflictos propuestos por Thomas Hillman nos hablan de que tenemos 5 estilos predominantes para encarar una situación a resolver, un conflicto. Estos 5 estilos se caracterizan por 2 variables, el grado de cooperación y el grado de asertividad. Cooperación, si estoy colaborando con la otra persona y estoy mirando por ella, y asertividad, si estoy siendo directo en mis ideas, mis planteamientos, mis necesidades. Puedes ver en pantalla esos 5 estilos, el competitivo, el colaborador, el flexible, el evasivo, el complaciente, que vamos a estudiar cada uno de ellos ahora en detalle. Por ejemplo, el estilo competitivo. Este estilo es muy asertivo, es muy directo, dice claramente lo que quiere, pero es poco cooperativo. No tiene muy en cuenta las necesidades de los demás.
En este estilo la persona busca satisfacer sus propios deseos, sus intereses, incluso a costa de los de las otras personas. Y bueno, este mensaje dicho así, y entre eso y la foto del tiburón, pues puede sonar un poco mal. Pero este estilo tampoco es que sea negativo utilizarlo. Pues a veces si te piden algo y tú no puedes, te piden un favor y no puedes hacerlo por el motivo que sea, pues tendrás que decir claramente que no puedes y decirle a la persona que se busque otra alternativa. Tiene una gran utilidad el estilo competitivo, que es poder marcar límites y decir, de mí puedes esperar hasta aquí, y más no. Este estilo competitivo funciona bien para situaciones límites también. Quiero ahora que pienses en esa película, esos 5 amigos que están eligiendo. ¿Cómo se comportaría? Piénsalo, ¿cómo crees que se comportaría uno de ellos que usase un estilo competitivo? Pues este probablemente es el que diría, chavales, vamos a ver esta película y punto, no hay más que hablar. Y está ya con la taquillera ahí para comprar las entradas. O incluso que ya ha comprado las entradas, la suya y la de todos. El estilo competitivo es aquel que trata de que la persona cubra al máximo sus intereses y los de los demás, bueno, pues si se puede bien y si no, pues bien. ¿Vale? Ese estilo competitivo, no obstante, aunque te decimos que puede estar bien utilizarlo en algunas situaciones, pues piensa en el ejemplo que te hemos puesto. Si vas al cine con unos amigos y hay uno que compra las entradas de todos o que se obceca mucho en una opción, enerva a los demás. Lo ideal es, en un entorno de trabajo en equipo, pues ser más colaborador, es un estilo más colaborador. Que además de ser asertivo, directo, claro, es también muy cooperativo, mirar por los demás. Este estilo se caracteriza porque la persona, además de querer satisfacer sus intereses, quiere también, o sea, su objetivo es también satisfacer las necesidades de los demás, los intereses de los demás. Y esto viene muy bien para buscar soluciones creativas y conjuntas. Pues, por ejemplo, vas a cambiar las cortinas del salón y tú tienes una idea sobre ello y tu pareja o unos amigos con los que vives tienen otra idea. Pues al fin y al cabo, poder hablar sobre ello os puede ayudar a llegar a unas cortinas que sean incluso más bonitas, que os gusten más, de las que inicialmente habéis pensado. Lo bueno del estilo colaborador es que al aunar muchos puntos de vista y si ninguno se casa con su propio punto de vista, se puede llegar a construir más. Al fin y al cabo, piensa una vez más en este ejemplo del cine. De estos 5 amigos, ¿qué haría el que es más colaborador? Pues lo que haría sobre todo es preguntar, oye, ¿y a ti qué tipo de películas te apetecen? Me apetece una de acción. ¿Y por qué quieres una de acción? ¿De qué estilo? ¿Qué actores te gustan? Empezaría a preguntar y tratar de llegar a una película que gustase a todos. Y a lo mejor caen en que justo al cine que han ido no dan la película que más les gustaría a todos y se mueven a otro cine y ahí tienen otra película que les va a gustar a todos. El estilo colaborador se caracteriza por buscar tu bienestar y además, al mismo nivel que tu bienestar, buscas también el bienestar de los demás. Ese es el estilo colaborador. Además, otro estilo que puedes ver, que puedes usar para resolver tus conflictos es el estilo flexible. Este es asertivo, aunque no del todo, y es cooperativo, aunque no del todo. Es un punto intermedio, ¿vale? La persona aquí lo que busca ya no es encontrar una solución incluso mejor que las que inicialmente se han propuesto. Busca encontrar una solución que sea aceptable, mínimamente aceptable para todos. Venga, vale, tú quieres ver una romántica, tú quieres ver una de acción. ¿Qué tal si vemos esta, que hay un drama romántico y tiene un poquito de acción para todos? Aunque no es el gran dramón o no es la gran película de acción. Al fin y al cabo, usando el estilo flexible, estos 5 amigos lo que harían sería llegar a una película que, bueno, a lo mejor no le entusiasma a ninguno, pero a todos les vale. Esto es muy útil cuando quieres alcanzar un acuerdo temporal sobre algo muy complejo y cuando los acuerdos se hacen entre gente de poder similar, vamos, entre amigos, entre compañeros. Si hay una relación jerárquica, si el profesor con sus alumnos o un jefe con sus empleados, pues ya puedes utilizar un modelo más impositivo. Aunque no es muy recomendable utilizar modelos impositivos, y creemos que usar el estilo flexible en el que todo el mundo cede un poco puede ser útil. Que esos 5 amigos al irse al cine, pues bueno, lo importante es que estén juntos y que pasen todos juntos un buen rato, más allá de la película concreta que vayan a ver. Ese sería el estilo flexible. Luego está el estilo evasivo, el de la tortuguilla.
que este es muy poco asertivo y además muy poco cooperativo. Porque no dices lo que quieres y tampoco te preocupas por lo que quieran los demás. Aquí la persona directamente evita encontrar una solución, ni para sí ni para otros. Y hombre, utilidad. Puede ser útil cuando quieres posponer la resolución de un conflicto, cuando necesitas tener más información o directamente cuando te da igual. Esa es la frase que diría nuestro amigo del cine que usa el estilo evasivo. ¿Qué película quieres ver? Me da igual. Para mí es un asunto trivial, yo quiero estar un rato con vosotros. Me gustan las pelis de tiro, me gustan las pelis de llorar, me gustan las pelis de risa, lo que quieras. La frase típica de una persona que está utilizando el estilo evasivo es el me da igual, me da igual. Bueno, no te mojas, es verdad que te puede dar un poco igual, o a lo mejor simplemente ves que hay una gran discusión en el grupo, que se pueden a discutir dos y tú dices, mira, a mí me da igual, para evitar el conflicto, sí, para posponerlo. Oye, no merece Cuando la tormenta Eso sería un pase estilo evasivo y que lo se puedes amancen utilizar los también caminos. para resolver diferentes conflictos de tu día a día. Y ya por último está el estilo complaciente. Este estilo es poco asertivo porque la persona minimiza sus necesidades, su situación y no expresa lo que necesita, y es muy cooperativo. Básicamente es tan cooperativo y tan poco asertivo que la persona, el objetivo que tiene es satisfacer no sus deseos, sino los de otros. E incluso en este caso, a costa de los suyos. Fijaros que es el cruzado del estilo competitivo. Esto, bueno, utilidad, pues al fin y al cabo mostraba una generosidad, incluso la literatura dice que crear deudas morales puede venir bien, este tipo de estilo, aunque bueno, en general yo creo que se utiliza cuando uno quiere cuidar las relaciones a futuro. Cuando vas al cine y este amigo dice, pues la frase ya no es me da igual, la frase es lo que tú quieras. Van al cine, van a elegir una película, van 3 personas, oye, pues nos metemos a ver esta acción, vale, lo que tú quieras, ¿sabes? A mí tampoco me importa demasiado y quiero que pasemos un buen rato, y además te la guardas y dices, bueno, a lo mejor la próxima vez que vayamos al cine, digo yo, ¿vale? Esto sería lo de crear deudas morales, que puede ser en pantalla. Con esto lo que te hemos querido contar han sido 5 estilos de resolución de conflictos que te pueden venir bien para resolver situaciones conflictivas que, como has visto en tu día a día, pueden ser tanto ir con tus amigos al cine, elegir un destino de vacaciones, los plazos de prácticas, los trabajos en grupo con tus compañeros, las relaciones con tus estudiantes, la organización de la asignatura, infinidad de situaciones. Estamos viviendo conflictos día a día. El interés de usar diferentes estilos de resolución de conflictos te puede ayudar a estar por un lado mejor contigo y a cuidar las relaciones con los demás. Todo ello siendo lo más inteligente posible, lo más constructivo posible, estando lo más satisfecho posible. Esperemos que te hayas quedado con una idea clara de estos estilos y te animamos a que pienses en qué estilo estás utilizando tú más habitualmente y cuál menos y por qué. Te animamos a que entrenes además cada uno de esos estilos y que te sean muy útiles en tu día a día. Muchas gracias por este vídeo. Bueno, compañeritos, yo les voy a pedir a ustedes un favor, que cuando vayan a hacer la disertación acerca de ese tema, yo les voy a pedir a ustedes que revisen lo que dijo este muchacho Daniel del video, y hagan ustedes mismos por SIPA. Por favor, se reúnen ustedes, pues bueno, se conversan entre ustedes y organicen un ejemplo donde se apliquen estos 5 estilos de ver los conflictos que plantea este señor. En la diapositiva 21 está el video, ahí está el link, si quieren volverlo a ver, revísenlo, véanlo de nuevo. Yo igual en la plataforma les voy a anexar también el link para que ustedes lo puedan ver también. Y además ahí en la plataforma también, en la actividad que corresponde a esa tutoría, les voy a dejar una casilla para un foro, para que hagan debate. En este foro básicamente es para que ustedes coloquen este ejemplo que yo les quiero que ustedes hagan. O sea, coloquen un ejemplo, por favor, un ejemplo, en donde ustedes ejemplifiquen una situación que se puede dar en su ámbito laboral como regentes de farmacia, ¿cierto? Esta situación tienen ustedes que plantearla en diferentes escenarios. Entonces esos escenarios que yo les planteo a ustedes son esas 5 situaciones en las cuales se puede negociar un conflicto. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta, eso es para dejar en el foro. Entonces, por lo menos uno
por SIPA, ¿cierto? Entonces ya cuando ustedes vean la situación, ustedes mismos responden en el foro y opinan. O sea, la idea es que yo quiero ver cómo ustedes están entendiendo ese tema, si lo entendieron o requieren otro tipo de explicación. Yo creo que con el ejemplo se puede hacer un trabajo interesante. Bueno, ya para seguir, vamos a hablar en los pasos a seguir en la administración del conflicto. Primero, hay que decir si vale la pena asumir o afrontar este conflicto, ¿cierto? Pues ahí uno mira, ya mirando si el costo-beneficio está bien, si de pronto estamos mirando que de pronto no tenemos como una viabilidad muy grande. Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos asumir acá, entonces eso también. Hay que afrontar los conflictos de una manera no defensiva, ¿cierto? Si nosotros manejamos toda la defensiva es como cuando uno conduce. Entonces, hay una forma de conducir que es una manera a la defensiva y otras a la ofensiva. Entonces, cuando uno maneja, sí se debe manejar a la defensiva porque tiene que estar pendiente de que los demás no nos vayan a hacer daño, ¿cierto? Porque uno no sabe, de pronto que aparezca un peatón y ¡prum! Le toca a uno frenar, o que el de adelante lo cerró a uno, otro le toca a uno estar pendiente, ¿cierto? Pero acá no. Acá es donde nosotros asumimos los conflictos, más bien mirando de qué forma nosotros podemos ayudar a solucionar el conflicto sin victimizarnos, sin tomar postura, bueno, una cantidad de cosas. Lo primero es definir el problema. ¿Cuál va a ser el problema? Hay que escuchar. Acuérdense lo que yo les decía ahorita, el consejo que nos dio este Mama Kogi, que nos decía que nosotros cuando nos regaña la mamá debemos agachar la cabecita. El problema que ellos vieron cuál es, que nosotros los blancos hemos destruido una cantidad de cosas, ¿cierto? Y la naturaleza se está quejando. Entonces, para ellos ese es el problema. Bueno, ahorita veamos el problema, por ejemplo, de la situación, no sé, de auxilios en las ayudas que da el gobierno para la gente por la pandemia, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? La corrupción, la falta de acceso, la falta de previsión del Estado. Entonces, acá primero hay que mirar el problema, ¿no? Y hay que examinar las causas. Es importante porque si no nosotros no definimos el problema, ¿qué vamos a solucionar, no? También hay que generar soluciones viables. O sea, una solución viable es algo que se puede hacer, que nosotros sepamos de que está probado, de que en realidad sirve, ¿cierto? Y obviamente debemos que escoger una solución que sea aceptada por todos. Hay que planificar esa implementación y hay que planificar la evaluación de esa misma, ¿cierto? Entonces, aquí unas recomendaciones son básicamente buscar una solución donde todos ganen. Hay que buscar ubicarse en la postura de la otra persona. Hay que asumir una parte del conflicto como tal, o sea, no dejar que todos los demás hagan las cosas. Hay que hablar también de lo que se siente y establecer metas en común. Eso hace que nosotros podamos persistir en buscar soluciones satisfactorias para todos y obviamente dar retroalimentación que más adelante nos sirve para solucionar un conflicto posterior que llegue a esto. Para eso es necesario sintetizar los acuerdos. Y sintetizar significa dejar claro qué hicimos. Por ejemplo, si nosotros vamos a ayudar a la gente de esta forma, pues más adelante cuando llegue una situación vamos a ayudar de la misma forma. Entonces tengo que saber cómo se hizo, ¿cierto? Entonces básicamente son ese tipo como de estos. Ahorita vamos a ver ya en esta segunda parte de la charla un tema que me gusta bastante, que es la teoría de los juegos. La teoría de los juegos en realidad es una técnica que está basada en las matemáticas, donde ustedes, para tomar las soluciones tienen que ser parte de una construcción de una matriz. Ya le voy a explicar qué es el cuento de la matriz. Es como un cuadrito donde ustedes pueden tener las diferentes opciones y aquí entender cuáles pueden ser las diferentes formas de solucionar ese conflicto. Aquí estamos hablando en la teoría de los juegos. Hablamos de conflictos no colaborativos o competitivos, que muchos de estos juegos pues tienden a hacer competencia. Entonces yo coloco el ejemplo. Este es un juego de mesa que se llama Risk, ¿cierto? Donde cada quien dentro de sus poderes o sus cosas tira los dados y trata de invadir otro país por un juego de estrategia. Es pura estrategia. Entonces, la teoría de los juegos se refiere a un análisis matemático donde se analiza cualquier situación en la que aparezca un conflicto, ¿cierto? La intención de esto es encontrar opciones óptimas para que en las circunstancias dadas
O sea, es una simulación que se hace, se consiga resultados deseados. Mire, compañero, a ustedes que les gusta el buen cine, hay una película muy buena que se llama Una mente brillante. Russell Crowe es el protagonista, es una película que ganó Oscar y toda la cosa. Búsquenla, se llama Una mente brillante. Esa es la historia de un científico que se llamaba John Nash. John Nash era una persona muy interesante porque él era muy brillante, pero él también sufría de esquizofrenia, ¿no? Él era una persona que veía cosas y escuchaba cosas y vainas. Van a darse cuenta de la película. Pero entonces hay varias cosas de ese señor que lo ponen a uno como a pensar en que las cosas podrían ser de otra forma. Hay una escena clásica en esa película donde él estaba trabajando su tesis y su cuento, estaba ahí trabajando y dándole a los números porque él era matemático. Y llegaron los amigos de donde él vivía, le dicen, caminen, nos tomamos unas cervezas porque usted acá encerrado, man. Entonces me dice, ¿qué diablos camine? Entonces se va con los amigos para un bar. Entonces, como él todo lo ve en términos de números, porque él era matemático y aparte de eso, pues era una persona muy engomada con ese cuento. Era bien medio nerd el tipo este. Entonces se fueron para un bar y llega el tipo este y entran al bar y ven la muchacha, la mona, una mona despampanante ahí en la barra con las amigas, ¿cierto? Entonces, uy, miren esa mona, dijeron los amigos, uy, mira, uy, vamos a caerle. Entonces John Nash les dijo, no señores, espere tantico, no le vamos a caer a la mona. Entonces, en esa parte de la película comienza como a salir fórmulas matemáticas por todos lados, sin imágenes y toda la cosa. El tipo estaba pensando. Entonces comenzó a hacer una serie de analogías. Le explica a los amigos, venga, es que esto es un juego de descarte, esto es un juego. Si todos le caen a la mona, ella les va a decir que no a todos, ¿cierto? Está dando las posibilidades, entonces, como la matriz. Entonces, mire, si todos le caen a la mona, a nadie le va a decir que sí. Pero las amigas también están bonitas, ¿cierto? Y están chéveres. Entonces, si cada uno de nosotros escoge una amiga, pues le va mejor, la mona se va a quedar sin nadie y todos nosotros va a poder hacer algo esta noche. Entonces, eso es pura teoría de juegos. Entonces el hombre dio las probabilidades. Entonces, claro, esa noche pues la pasaron buenísimo. Bueno, entonces acá decimos de que la teoría de los juegos se desarrolló con el simple hecho de que una persona se relacione con otra. O sea, ya para que haya un juego, tienen que haber dos personas, ¿cierto? Entonces, para que existan también los juegos, también hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, los jugadores tienen que definirse cuál va a ser el papel de cada uno, para eso son las reglas que se hacen. El incumplimiento de las reglas hace que haya unas consecuencias, como por ejemplo la expulsión del juego o que se acaba el juego, una cantidad de cosas. Y el pago. El pago se refiere ya a la ganancia que se tiene luego de haber jugado, ¿cierto? Muchas de las situaciones que nosotros ocupamos hoy en día se pueden solucionar con esto. Entonces, simplemente usando el raciocinio, nosotros podemos encontrar de que la teoría de los juegos puede encontrar soluciones a la mayoría de todos los problemas del mundo. Mira, hay una cosa de esta película que les comentaba ahorita de Una mente brillante, la historia de John Nash. John Nash ganó un Nobel, ¿no? Por la teoría de él incluso ha servido para negociación de rehenes, para transacciones en la bolsa de valores, bueno, una cantidad de cosas interesantísimas. Entonces, la teoría de los juegos, como les digo, ha servido tanto, inclusive para la biología. Por ejemplo, John Nash, por un algoritmo que él creó, pudo predecir dónde caminaría una paloma. Él se sentó muchas horas en una ventana, la ventana de su cuarto donde él vivía internado en la universidad, y se puso a mirar un grupo de palomas. Su tesis, al principio, su tesis doctoral, la quiso hacer sobre ese tema, pero un profesor le dijo, no, haga una vaina más rara, más loca. Entonces, porque era una idea loca. Entonces el tipo estaba tratando de ubicar un algoritmo en el cual se describiera cómo caminan las palomas. Imagínense. Y lo logró. Eso es lo chistoso, que lo logró. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, ¿qué es un juego? Un juego básicamente es una modelación de una situación conflictiva en las cuales podemos reconocer que hay situaciones y pautas que se repiten en el mundo real. Entonces acá es donde nosotros podemos ver varias cosas que se deben lograr con un juego. Primero, analizar los comportamientos estratégicos de los jugadores por medio de las estrategias que cada quien usa para ganar, ¿cierto? Hay que entenderlas y analizarlas para uno también poder ganar. Entonces, si uno sabe que tal persona tiene tal estrategia, pues uno mira como, ¿sí? Metas en la cabeza, por ejemplo, juego el ajedrez o el póker.
bueno, cualquier juego, ustedes tienen que saber cómo va a jugar y qué consecuencias tiene en la jugada pues para poder ganar, ¿no? También hay que entender que uno debe entender qué ocurre cuando los seres humanos se relacionan usando el raciocinio. Mire, cuando nosotros usamos este tipo de juegos, generalmente uno le mete mucha cabeza, ¿cierto? Entonces eso es importante. Y acá lo que buscamos es buscar soluciones a posibles conflictos. O sea, los conflictos y los juegos tienen elementos en común. O sea, como les decía yo ahorita, un juego es una simulación, es una idealización, es una modelación de un conflicto. Entonces, esos son los tres elementos que se caracterizan a ambos. Por ejemplo, en el conflicto están las partes interesadas, en el juego están los jugadores. En el conflicto están las posibles decisiones y en el juego están las estrategias que se hacen. Y en el conflicto están los intereses de cada una de las partes, o sea, lo que se quiere lograr por cada uno de ellos. Y en el juego está el pago. O sea, si es un póker, pues el dinero. Si es un partido de fútbol, pues la canasta gaseosa. Bueno, no sé. Ahí se mira. Entonces hay dos tipos de juegos inicialmente. Bueno, se dicen que hay más, pero estos son como los dos más importantes, que son los juegos cooperativos y los juegos no cooperativos. Eso también es sacado de la teoría de Nash, ¿no? Entonces, los juegos cooperativos pretenden siempre de que entre los jugadores haya comunicación, haya transferencia de utilidad, dice acá, pero básicamente se traduce en una cooperación, donde se puede negociar el resultado. Entonces yo puedo decirle, venga, si usted me deja hacer esto, me comprometo también a que pase esto, ¿cierto? Entonces se pueden armar coaliciones y todas las cosas, bueno. Y aquí entre ambos jugadores se pueden lograr buscar metas compartidas. Entonces aquí es donde ambos pueden llegar a ganar, porque si nosotros negociamos, ambos podemos llegar a tener cosas buenas para los dos. En los juegos no cooperativos sucede lo contrario. Acá ninguno de los dos jugadores le da gabela al otro, donde ninguno de los dos llegan a acuerdos previos. Son juegos generalmente de dos jugadores. Acá yo les cuento el caso del ajedrez, ¿cierto? Los juegos no cooperativos son de dos tipos, que son simétricos o asimétricos, donde decimos de que los simétricos, la ganancia de un jugador implica la igual cantidad de pérdida para el otro, ¿cierto? Por ejemplo, un partido de fútbol, ¿cierto? Si yo meto 3 goles al otro, es porque le llevo 3 goles de ventaja, ¿cierto? Entonces aquí yo estoy ganando y el otro igual pierde, ¿cierto? Entonces aquí estamos mirando. Y los asimétricos, la ganancia puede aumentar o disminuir en función de lo que hagan cada uno de ellos. Por ejemplo, un parqués, ¿cierto? Yo puedo tomar una mala decisión o un ajedrez. Una mala decisión puede que yo pierda muchas fichas y eso puede hacer también esto, pero igual perdí. El juego de la guerra de los sexos consiste básicamente en un juego que no es repetitivo, no es cooperativo, es un juego asimétrico. Acá donde nosotros decimos de que la preferencia del jugador se opone al interés del otro. Nosotros sabemos de que los hombres y las mujeres pensamos diferente en muchas cosas, ¿sí? O sea, lo que yo les decía ahorita es la complementariedad, ¿no? Cada jugador escoge sus estrategias, ¿sí? Deben garantizarse por lo menos de que ambos tengan un mínimo beneficio. Y esas estrategias pueden ser intercambiables para tener un pago mayor para ambos, ¿cierto? Entonces, el problema acá consiste en que ambos jugadores tienen posturas diferentes, no se ponen de acuerdo y existe un problema de coordinación. Entonces, el ejemplo que yo les coloco a ustedes pues, va más orientado a coincidir con una elección a través de una matriz de pago. Ya les explico cómo es este cuento de la matriz de pagos. Entonces, yo les coloco el ejemplo. Aquí, imagínense que ella quiere que los dos vayan a discoteca. Imagínense, vienen estos personajes, viene Daddy Yankee a oler reggaetón al sandungueo y al perreo. Claro, entonces imagínense cuándo viene Daddy Yankee y Bagué. Entonces, claro, ella quiere ir eso es lo que más quiere ella. Pero resulta que ese mismo día y a esa misma hora, el Deportes Tolima llega a jugar contra el Real Madrid. Imagínense partidazo, la remolacha mecánica. Imagínense jugando en el Murillo Toro, en el Coloso la 37 contra el Real Madrid. Imagínense, entonces, ¿el juego en qué consiste? Cada uno de ellos, o sea, él y ella, están escogiendo una serie de alternativas que van a jerarquizar, o sea, van a colocar de la más importante a la menos importante para cada uno. Entonces, para él es más importante de que los dos vayan a fútbol porque quiere compartir ese momento con su señora, con su novia, con su amiga y dice, vamos a ir, que yo quiero que usted vea cómo me emociono yo allá. Pero la china dice, no, es que yo quiero ir al sandungueo y al perreo allá con Daddy Yankee, yo quiero que usted vaya conmigo porque el otro man me cae ni baila. Entonces,
Entonces, bueno, entonces eso es lo importante, la prioridad número 1. Miren que acá está numerado, ¿no? De la 1, esta es la más importante. La segunda preferencia para él es que los dos vayan a discoteca. Bueno, si no puedo ir a fútbol con ella, bueno, me voy para discoteca con la china porque yo la quiero mucho. Igual ella. Y ella dice, no, pues si no puedo ir a discoteca a ver a Yankee, pues me voy a ver con este man al fútbol ese y luego se las cobro de otra forma. Le compra el CD, el concierto, alguna cosa o lo lleva a otro lado. La tercera preferencia es, bueno, mija, si usted quiere ir mucho a discoteca, pues vaya, y yo me voy para fútbol. Entonces cada quien se va a su lado. Ella piensa igual. Entonces, que él vaya a fútbol porque es lo que le gusta y ella vaya a discoteca. Bueno, no es lo deseable. Yo no quería ir solo a fútbol y ella no quería ir solo a discoteca. Pero la menos deseable es al contrario, que ella vaya a fútbol y él vaya a discoteca, ¿no? Entonces acá se están yendo al sitio contrario, es lo opuesto a la primera. Entonces acá, ¿qué sucede? Él quiere ir a fútbol, ella quiere ir a discoteca. Entonces, ¿cómo vamos a negociar esto? Mira, acá la matriz, véngale cómo va a salir. Mire, aquí está. Esta matriz de pagos nos indica varias cosas. Les explico despacio. Por favor, si no entienden, devuelvan la grabación, el video, y vuelvan a escuchar de nuevo. Acá estoy hablándoles de que en la matriz, si ustedes se dan cuenta, hay unos números que están acá, ¿cierto? Entonces, está un jerárquico, está de 1 a 4, y acá también está de 1 a 4. Pero entonces, resulta que aquí, en la primera casilla, donde dice quién quiere ir a fútbol y quién quiere ir a discoteca, salió este puntaje. Entonces, mire, acá, fútbol, él quiere ir a fútbol y ella quiere ir a fútbol como segunda opción. Esta es la primera para él y esta es la segunda para ella. ¿Sí me entienden? Entonces, mira, aquí está el primero para él y el segundo para ella. Mire. Entonces, acá entonces sería 1, 2. Entonces, acá es donde nosotros hacemos. Bueno, en la segunda opción, que vayan a discoteca, entonces ella es la tercera opción para ambos. Que él vaya a discoteca y ella también vaya a discoteca. Entonces acá como nos hacemos, mire, 3, que él vaya a discoteca. Ay, perdón, otra vez. Bueno, acá el asunto es que acá ambos, acá él quiere ir a discoteca. Que él vaya a fútbol y ella vaya a discoteca. Entonces aquí es donde se tergiversa la cosa. Acá, en realidad, el que gana sería esta opción. Perdón, la opción de que ellos vayan a fútbol. Ay, qué pena que se me sale esta vaina. Bueno, aquí la opción que gana es esta, ¿cierto? Que los dos vayan a fútbol o que los dos vayan a discoteca. ¿Por qué? Esta opción de 1 2 pues vale más porque son las dos más prioritarias que esta o que esta. Aunque la más democrática pues obviamente sería de que cada quien fuera por su cuenta a donde quieren ir, ¿cierto? Entonces acá van los dos a discoteca, perdón, a fútbol y acá los dos a discoteca. Entonces pues ahí no está siendo democrática la cosa. Entonces acá podría decir, no, yo gané, y la chica diría, no, yo también gané acá, ¿cierto? Entonces eso podría ser una cosa, pero acá la otra opción es que cuando él vaya a fútbol y ella vaya a discoteca, o la primera opción, pero que él vaya a discoteca y ella vaya a fútbol. Si ven ustedes como acá cambia la esta, miren, entonces acá quiero que le paren mucho cuidado a estos puntajes, a estos puntajes que ellos les dan. Acuérdense que está jerarquizado de lo más importante a lo menos importante. Y acá obviamente estamos mirando que la solución podría surgir de otra forma. Entonces, ¿qué pasó? Entonces vieron que no hay un acuerdo, porque pues obviamente él dice, no, pues como yo quiero irme con ella para algún lado. Acá la opción más viable fue que cada quien se fuera por su cuenta. Entonces, una nueva estrategia, mire lo que hace el señor, cambia las estrategias, sube esta, que es la tercera la tercera en importancia, la sube acá y baja esta acá. Entonces mire lo que sucede, la subió ahí y eso. Sí, lo que están más claritos porque cambió. Entonces mire que acá cambió, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? Mire, volvió a ganar el fútbol. Entonces mire, esta es una estrategia. Mira acá donde dice 1 es la primera opción para él y la 2 es la segunda opción para ella, ¿cierto? Y aquí se cambió esta opción donde los dos iban a discoteca, ¿se pilla? Acá se cambió esta opción,
porque pues aquí ya se cambió y se cambió esa también. Esta sí se conservó igual, pero cambiaron estas dos, entonces le dio importancia a esta. 1 y 2 es más que 3 y 1, ¿cierto? Entonces mire, entonces acá ¿qué pasó? Acá dice que los dos vayan a fútbol. Como él cambió estas opciones, entonces hizo de que esto no se volviera a cuadrar la matriz como estaban antes. Bueno, aquí lo que yo quiero que ustedes entiendan es que hay muchas formas de hacerlo. Esto se hace por una matriz. Eso no, si ustedes lo hacen de primerazo, no lo van a entender así facilito, pero quiero que ustedes lo revisen y miren de pronto de qué forma lo pueden entender mejor. El dilema del prisionero es otro juego que también sucede muy frecuentemente, en donde supuestamente hay dos personas que son capturadas, ¿no?, por cometer un crimen. Eso es un juego, ¿no? Y esas dos personas son separadas por la policía. Entonces cada sospechoso tiene dos opciones: puede confesar o permanecer silencioso. Entonces las consecuencias de estas acciones son: primero, si un sospechoso confiesa pero su cómplice no, el que confiesa cambia la evidencia y queda libre, y el otro va a la cárcel por 20 años, ¿cierto? Entonces, bueno, digo, no, pues yo más bien digo todo lo que pasó y avento a mi amigo, yo por colaborar con la justicia quedo libre. Pero si ambos sospechosos confiesan, los dos van a la cárcel por 5 años. Bueno, aceptaron el cargo de tal cosa, yo aventé a mi amigo me aventó a mí, entonces bueno, tal cosa, bueno, entonces 5 años. Si ambos se callan, ambos van a la cárcel por 1 año porque no pudieron probar nada, pero hay otro cargo, que es el cargo menor, que se dejaron coger con armas, entonces es un cargo menor y ese es 1 año, pero no pudieron delatar el crimen, entonces se callaron. Entonces la pregunta es acerca del honor entre ladrones, o sea, lo que puede suceder acá. Entonces yo acá les muestro la matriz que se confiesa, mire, entonces acá donde se dice, si uno confiesa y el otro no, el que no confiesa queda libre, pero el otro, el que no confiesa queda preso y el que confiesa queda libre. Si ambos confiesan, pues obviamente van a tener una colaboración acá y van a estar libres en 5 años. Y lo mismo que esta, ¿no? Entonces, el que no confiesa va a tener, que queda callado, le mete su canazo y el otro que lo aventó sale libre. Pero si ninguno de los dos confiesa pasa esto. Entonces acá hay que pensar también en cómo hacer esto. Mire, este método lo usan mucho la ley, la justicia lo usa mucho para solucionar algunos tipos de conflictos. Entonces yo quiero que también veamos este pequeño videito donde explica también este cuento de la teoría de los juegos de otra forma. En función de la estructura de los pagos se pueden diferenciar distintos tipos de juegos bipersonales. El más conocido es el llamado dilema del prisionero. Podríamos resumir la historia que da nombre al juego de la manera siguiente. La policía sabe que 2 individuos han cometido un crimen, aunque no puede probarlo, pero sí que tiene pruebas para incriminarlos por un delito menor. Ante la alarma social levantada, los policías se ven obligados a tener un culpable rápidamente, por lo que ponen a ambos sospechosos a celdas separadas y les hacen la siguiente propuesta. Si delatas al otro como autor del crimen, te perdonamos tu delito menor. El dilema al que ambos delincuentes se encuentran es el siguiente. Lo ideal sería que no nos declarásemos ninguno, pues de esta forma solo tendrían pruebas para condenarnos por el delito menor. Pero si no delato al otro y él me delata, voy directo al calabozo como único autor del crimen. Por otro lado, si él no me delata y yo sí que le delato a él, salgo libre ahora mismo. El problema es que haga lo que haga el otro, cada uno está mejor si delata al otro. Pero si ambos lo hacen, se encuentran en la peor de las situaciones posibles. Ambos serán condenados por el crimen. Consideremos el juego siguiente, que es un dilema del prisionero entre 2 jugadores. Se trata de un dilema del prisionero, pues los pagos están ordenados de la manera siguiente. T mayor que R, mayor que C y mayor que P. Las letras utilizadas nos sirven para describir los pagos en los distintos escenarios, de forma que T es el pago de la tentación,
que supone no cooperar si el otro sí que lo hace. R es la recompensa que obtienen por haber tenido ambos jugadores un comportamiento cooperativo. C es el pago del castigo, por el hecho de que la estrategia seguida por ambos jugadores es la no cooperativa. Y finalmente P es el pago del pardillo, aquel que coopera y es traicionado por el otro jugador, que no coopera. En muchas ocasiones se impone un requisito adicional a la matriz de pagos del dilema del prisionero, que es que P más T ha de ser menor que 2R. Es decir, que la suma de los pagos que obtienen ambos jugadores en una situación en la que uno coopera y el otro no lo hace, ha de ser menor que el pago que obtienen ambos en conjunto cooperando. Este requisito implica que los jugadores no pueden obtener un pago superior al correspondiente a una situación cooperativa, llegando, por ejemplo, a un acuerdo en el que uno coopera y el otro no, y después se reparten el pago conjunto. En un dilema del prisionero, ambos jugadores tienen una estrategia dominante. En efecto, independientemente de la estrategia que siga el otro jugador, la estrategia óptima para cada uno de ellos es la de no cooperar. Un ejemplo numérico del dilema del prisionero podría ser el siguiente, en el que hemos calculado el equilibrio de Nash al seleccionar la mejor estrategia de cada jugador dada la del otro. El equilibrio de Nash, que surge, por tanto, como se puede apreciar, es el de la mutua defección, el de que nadie coopera. Al tratarse de un equilibrio de Nash en estrategias dominantes, además, es imposible que surja ningún otro equilibrio de Nash en estrategias mixtas. El dilema se plantea, por consiguiente, debido a que si ambos cooperasen, se encontrarían en la mejor situación colectiva, pero existe el miedo a adoptar una estrategia cooperativa y obtener el pago como consecuencia de la traición del otro, si es que éste no actúa de la misma manera. El equilibrio de Nash, fruto de la estrategia no cooperativa de ambos jugadores, es ineficiente en el sentido de Pareto, pues el pago C es menor que el pago R, y ambos jugadores podrían mejorar por tanto su situación. En efecto, se podría producir una mejora paretiana si ambos individuos decidiesen variar su estrategia y cooperasen. Sin embargo, tratándose de un equilibrio de Nash, ninguno tiene incentivos individualmente, y esa es la palabra clave, individualmente, para realizar dicho cambio, puesto que C es mayor que P. Otro juego muy conocido es el juego del gallina. La historia que da nombre al juego del gallina es la siguiente. Dos muchachos participan en un juego bastante irresponsable, consistente en conducir un coche hacia un barranco. O uno hacia el otro, da igual. Quien gana es el último que desvíe su dirección para evitar la catástrofe. El otro, es decir, el primero que decide dar el volantazo, es considerado un cobarde, un gallina. Obviamente, el peor pago resulta del hecho de que ninguno quiera ser considerado un gallina y ambos se caen por el barranco o chocan frontalmente. El mejor pago conjunto procede de que ambos desvíen su dirección simultáneamente y ninguno será considerado en ese caso un cobarde. En este juego, la mutua defección, es decir, la ausencia total de cooperación, proporciona peor pago que la cooperación unilateral. Podríamos interpretar este juego como una situación en la que cada individuo puede producir por separado una renta que beneficiará a ambos, incurriendo para ello en un coste. Aunque la mutua cooperación es la meta clara tanto para el dilema del prisionero como para el juego de coordinación, esto no necesariamente se cumple para el juego del gallina. Si una persona puede producir ese beneficio común, no tiene ningún sentido que el otro duplique los esfuerzos. En efecto, los equilibrios de Nash en estrategias puras se producen en las situaciones en las que uno coopera y el otro no, llevando a una situación que no es la óptima desde el punto de vista de considerar los pagos de los dos jugadores en su conjunto. Un ejemplo del juego de gallina es este, donde entenderíamos por cooperar el hecho de desviar su dirección y por no cooperar el de no hacerlo.
Los equilibrios de Nash de este juego del gallina serían las combinaciones de estrategias NC-C, es decir, no cooperar, cooperar, y CNC, cooperar, no cooperar, como podemos comprobar en la matriz de pagos. Además, existiría un equilibrio de Nash adicional en estrategias mixtas, que no vamos a calcular aquí por no resultar de especial interés, en el que ambos individuos repartirían su decisión entre cooperar y no cooperar conforme a una determinada probabilidad que viene dada por los pagos. Otro juego bastante conocido es el de la batalla de los sexos. En este juego se supone que los dos miembros de una pareja tienen gustos diferentes acerca de dónde ir a pasar las vacaciones, a la playa o a la montaña, o respecto a ir a disfrutar de una u otra forma de ocio, fútbol y cine, por ejemplo. Aunque cada uno de ellos prefiera que se lleve a cabo su actividad favorita, reciben mayor utilidad si están juntos, están ciegamente enamorados, aun cuando no sea conforme a su destino preferido, que si están separados. Nadie dice, claro está, que los supuestos tengan que ser realistas, se trata solo de un juego. Un ejemplo de la batalla de los sexos es el de esta figura. Aquí no podríamos decir estrictamente que ambos jugadores tienen una estrategia cooperativa y otra que no lo es. La cooperación provendría realmente de que eligieran ambos la misma estrategia. Los equilibrios de Nash serían AA y BB, como podemos comprobar en la matriz de pagos. Además, existiría un equilibrio de Nash adicional en estrategias mixtas, cuyo cálculo dejamos en manos del oyente. Este tipo de juegos no es estrictamente competitivo, donde lo que es bueno para uno es malo para el otro. Solo es parcialmente competitivo y ambos individuos estarían mejor coordinando sus estrategias que si no lo hicieran. Otro juego diferente es el de pares o nones. En este juego ambos jugadores han de mostrar simultáneamente un número cualquiera de dedos. Si la suma de los dedos mostrados por los dos jugadores es un número par, lo que ocurrirá si ambos sacan un número par o ambos sacan un número impar, el jugador número 2 ha de dar 1 euro al jugador número 1. Si la suma es impar, es decir, cuando las elecciones de uno y otro jugador difieren, es el jugador número 1 quien le debe dar 1 euro al jugador número 2. Aunque lo hayamos formulado de esta manera, en la que el resultado depende de la suerte, la estructura de este juego podría definirse igualmente si las decisiones de uno y otro jugador fuesen concienzudamente meditadas. La representación en forma matricial de este juego sería esta que vemos aquí. En este caso, como se puede apreciar, no surge ningún equilibrio de Nash en estrategias puras, aunque sí que hay un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, en el que ambos jugadores sacan pares y nones con una probabilidad de 1/2. Finalmente, vamos a considerar el juego del seguro. En este juego, dos individuos tienen, por ejemplo, que remar un bote para poder llegar a tierra. Si ambos eligen remar, se reparte el esfuerzo y moverán con éxito el bote. Sin embargo, si uno no lo hace, el individuo que reme acumulará mayor peso y todo el esfuerzo recaerá únicamente sobre él. Por lo tanto, el juego del seguro presenta dos equilibrios de Nash. La cooperación mutua, CC, que da lugar a un equilibrio óptimo, y la deserción mutua, DD, que es un equilibrio ineficiente, en el que ninguno rema. Como fácilmente se puede calcular, este juego cuenta con dos equilibrios de Nash en estrategias puras, aquel en el que ambos cooperan y el resultante de que ninguno de ellos lo haga. En estrategias mixtas, además, surgiría otro equilibrio de Nash. Bueno, se dieron cuenta ustedes que hablaron de nuevo también del famoso equilibrio de Nash, o sea que puede ser positivo, puede ser negativo, ahí lo explicaron muy bien. Yo creo que este señor explicó mucho mejor la teoría de los juegos que yo, por eso me gustó el video. Yo no soy matemático, pero es un tema que me parece importante abordarlo con ustedes desde el punto de vista del análisis de los conflictos y la resolución de conflictos. Igual, la teoría de los juegos es una forma de que ustedes analicen las situaciones desde una forma, como les digo, simulada, ¿es cierto? Donde cada uno de los jugadores
tiene que conocer como las reacciones que van a tener los demás. Compañeros, muchas gracias por escucharme. Yo espero que más adelante podamos interactuar de otra forma. Aquí a la izquierda o a la derecha, en alguna parte van a encontrar una pantallita donde van a encontrar otra charla anterior para que ustedes, por favor, también, si se perdieron la charla anterior, pues la puedan acceder a ella. Vale, muchas gracias por escucharme y espero que nos veamos muy pronto. Cuídense mucho. Chao.